Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a presentar la práctica del laboratorio de obtención de gluten y mi grupo está conformado por Sergio Andrés Melo, Lizeth Tatiana Tafur y quien les habla, Julián David Silva. Hola, en este video le vamos a presentar el informe de la práctica de laboratorio llamada obtención de gluten. En esta práctica lo que hicimos fue entender cómo se forma el gluten desde el punto de vista físico-químico y analizar cómo este proceso pues depende de la composición de diferentes tipos de harina. En nuestro caso pues nosotros trabajamos con harina de achira, harina de plátano y harina de maíz amarillo precocida. Esto es para ver si en estas también se formaba gluten o no se formaba. Bueno, pues tenemos que a nivel conceptual el gluten es una red de proteínas que se forma pues ya cuando ciertas proteínas del trigo como la gliadina y la glutenina se hidratan con agua y pues se someten a un tipo de amasado. Lo importante aquí es que no solamente haya proteínas, sino que estas proteínas tengan la capacidad de interactuar entre sí, pues cuando se le agregue el agua. Y también tenemos que las proteínas empiezan a unirse mediante diferentes tipos de interacciones cuando hay enlaces débiles, formando ya una red tridimensional que tienen estas propiedades elásticas, y pues por eso se dice que el gluten es viscoelástico, porque puede deformarse pero también recuperar su forma fácilmente. En cambio el almidón, que es el principal componente de muchas harinas, pues no tiene este tipo de red, sino que simplemente se dispersa en el agua. En esta práctica es clave entender que las harinas que usamos, que fueron la chira, la de plátano y maíz, no tienen las mismas proteínas que la harina de trigo, pues ya que estas harinas están compuestas principalmente por almidón y tienen muy poca cantidad de proteínas que pueden formar una red como el gluten. Pues por eso, aunque hicimos el mismo proceso de hidratación y amasado, no se formó el gluten como tal. También observamos que cada harina necesita diferente cantidad de agua. Por ejemplo, el maíz necesita más, lo que puede estar relacionado con contenido de almidón, ya que este tiene muchos grupos que interactúan con el agua y la absorben. Bueno, ya en el proceso lo primero que nosotros hicimos fue pesar 100 gramos de cada harina y la colocamos por separado en una bandeja, pues de manera separada para que no se mezclara. Luego nosotros fuimos agregando agua hasta formar una masa de manera que pues que estas harinas se pudieran amasar sin agregar de más. Después dejamos que pues las masas en reposo hicieran pues como su trabajo de formación. Durante 30 minutos los dejamos reposar dentro del agua. Y eso pues es importante porque pues básicamente nos permite que todos los componentes se hidraten bien. Luego hicimos el lavado de la masa. Esta la hicimos pues sobándola dentro del agua para separar lo que es el almidón. En este paso pues se veía que el agua salía turbia al inicio porque pues el almidón se iba liberando y ya después se volvía un poco más clara, visibilizando la pérdida del almidón. Ya finalmente pues exprimimos lo que quedó en un lienzo y lo pesamos y lo llevamos ya a secar en la estufa para volver a pesarlo otra vez. Bueno, los resultados que obtuvimos después del secado fueron que la harina nos dio 19.7 gramos, el plátano nos dio 67.2 gramos y pues ya al final el maíz también nos dio 38.1 gramos. Pues ya desde lo conceptual esto es importante porque lo que obtuvimos no es gluten realmente, pues ya que esto se debe a que estas harinas no tienen las proteínas necesarias pues para formar la red elástica, y lo que quedó fue más bien un residuo compuesto por fibras, partes de almidón que no se eliminaron completamente y otros componentes de la harina. Por ejemplo, pues ya que la harina de plátano se obtuvo más cantidad, lo que ahí puede estar relacionado es que por su alto contenido de fibra y almidón resistente, pues este no se alcanza a eliminar tan fácil en el lavado. Entonces eso demuestra que no cualquier harina forma gluten, sino que depende específicamente del tipo de proteínas que ésta tenga. Bueno, pues esto se relaciona mucho con la calidad de los alimentos, pues porque el gluten es el que le da la elasticidad a las masas, un ejemplo como en el pan. Gracias a esa red, pues el pan puede atrapar gases y crecer. Y pues en cambio, como estas harinas no tienen gluten, pues los productos hechos con ellas suelen ser más quebradizos y pues no van a crecer igual. Por eso en productos sin gluten pues se tienen que usar otros ingredientes para compensar esa falta de estructura. Bueno, en la industria de alimentos la obtención de gluten es muy importante porque pues dependiendo del producto que se escoge, el tipo de harina, si se requiere de pronto hacer pan, se necesita pues harina con gluten, pero si de pronto es un producto sin gluten, se usan harinas como las que trabajamos nosotros en esta práctica, que fue la harina de plátano, la harina de chiras y la harina de maíz amarillo. También esto pues influye en la formulación, también la textura que se quiera desear y hasta en el almacenamiento de este producto. Pues en conclusión, esta práctica nos permitió entender que la formación del gluten no es un fenómeno que depende pues de la interacción específica entre ciertas proteínas y que no todas las harinas pues tienen la capacidad de formarse. También nos ayudó a ver como conceptos de la hidratación, la solubilidad y pues la composición de los alimentos también influyen directamente en sus propiedades. Y pues ya en lo personal esta práctica nos pareció importante porque pues nos permitió entender que
de forma más clara por qué diferentes harinas se comportan distinto en la elaboración de diferentes tipos de alimentos.